Muy buenos días a todas y a todos por sumarse a esta segunda jornada del Borges Palooza. Llegaste al escenario rockero de Borges. Le damos un muy fuerte aplauso a Nick Luis. Gracias, Daniel. Ahí se escucha bien su micrófono. Sí, mi Borges es muy rockero, pero ¿ahí se escucha bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel, y gracias a todos los que han hecho el esfuerzo el domingo a la mañana, que no es tan fácil, y Día del Niño, además. Me equivoqué de tema, eso de Borges y el sexo era mucho más divertido. En realidad tendría que haber pensado en otra cosa. Pero podemos, bueno, no importa, podemos vamos a modificarlo. volver a los clásicos. Vamos a volver a los clásicos, efectivamente. Era la especialidad de Bernays, su traductor francés, hablar de los problemas sexuales de Borges, pero bueno. Bueno, ayer, con Silvia Paraguirre conversamos sobre la influencia del padre de Borges y las lecturas que les transmite el padre de Borges, y ahí estaba Swedenborg, ¿no? Y las lecturas eróticas, y cómo también el erotismo después va a aparecer en Borges en sus lecturas de Las Mil y Una Noches, en la versión de Richard Burton. Sí, ¿no? sí. Hay algo del erotismo muy presente en esos textos, no sé cómo lo ves. Lo de Bernays era mucho más biográfico, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces la idea era que haga una pequeña presentación y después tratar de intercambiar, y tenemos la suerte de no ser muy numerosos, así que vamos a poder dialogar y es más interesante. Efectivamente, la idea era hablar de la relación en realidad entre cultura popular y cultura letrada en Borges, pasando por los medios, efectivamente. Simplemente para recordarlo, en la época en que yo empecé a trabajar a Borges, hay gente que aquí lo recordará, Borges era considerado un autor de cultura letrada, ¿sí? Con muy poco contacto con lo popular, ¿sí? Como yo por lo menos llegué a la relación entre cultura letrada y cultura popular en Borges, fue justamente a través del trabajo en los medios. Como saben, Borges seleccionó los textos que escribió y para producir sus obras completas en varias etapas, y en esta selección abandonó muchos textos. Y lo primero que yo hice, que fue quizás la época de mi carrera por la que siento más nostalgia, rastrear en los diarios y revistas de época, mirándolo, leyendo las revistas, todos los textos que había publicado y que no habían sido recopilados, y las versiones sí recopiladas, pero que eran distintas en muchos casos. No es a partir del momento en que Borges imprime, no hay tantas variantes, pero hay a veces, y a veces son interesantes. Para esto recurrí, por eso digo que tengo tanta nostalgia, porque recorrí a Buenos Aires, ¿sí? Y recurrí a la generosidad de los libreros de Buenos Aires, de los coleccionistas privados y de gente de cierta edad que por alguna casualidad tenía material en su casa. Recuerdo a algún amigo que tenía un sótano lleno de números de la revista del diario Crítica, donde bajé, bueno, era puro polvo todo eso, pero en realidad tenía todo eso y algunas cosas se podían rescatar. No era Carlos Argentino Daneri ese sótano, ¿no? No había Aleph, era solo Crítica, ¿no? Pero era muy impresionante. Yo lo que recuerdo muy muy bien era una de las tapas del Crítica que siempre soñé con ahora reencontrar en algún momento. 2 años después del golpe, creo que era 1932, donde con un retrato en lápiz del hijo de Lugones y una demostración frenológica a partir del retrato del hijo de Lugones de por qué era un espantoso torturador. Y son cosas que uno no se olvida, ¿no? Alguna vez hay que reencontrar estas cosas y trabajarlas, me parece. Era muy impresionante esto. Entonces, efectivamente, lo que yo traté de estudiar, en que acá les puse, para los que no lo conocen, las 2 versiones del libro en orden inverso, en mi tesis fue efectivamente este movimiento. Como Borges, los manuscritos en esta época reconozco que no me interesaban, pero para nada. Letra impresa o nada, decía yo en esa época. Y por eso mi esposo decía que estaba revolviendo toda la mugre de las bibliotecas con esta tesis. Entonces no me interesaban los manuscritos. Todo letra impresa, pero impreso en libro, revista, en diarios, etcétera. Y eso fue, a partir de ahí traté de pensar también los movimientos editoriales. De un modo muy simbólico en la época, porque no es una cifra redonda ni real en un sentido. Yo había contado que las obras completas de MC justamente tenían alrededor de 173 textos, 252 contando los poemas. Y en realidad hasta entonces Borges, hasta 1960, había publicado más o menos 800 textos.
Esto después fue recopilado y publicado, etcétera. Lamentablemente las ediciones que son muy buenas y nos han permitido acceder a los textos de Borges, no es una crítica, pero claro, desarraigan los textos del contexto de publicación, es decir, que uno no ve la revista, no ve el texto que está al lado, de qué se discutía en la época, cuál es la línea conductora de la revista o del diario, y por eso yo lo que hacía cuando encontraba un texto, trataba de leer la revista en su totalidad cuando era posible. Esto es una maldad, pero Judith, no te lo tomes mal, pero creo que la revista con la que más me aburrí fue Sur. Leer la Sur así, del comienzo al final, que fue mortal. Les avisamos que Judith va a estar a las 2, sí. Así que va a tener su derecho a réplica. Va a replicar. Judith. Puede ser que fuera también porque era la que más conocía ya, eso también, lo acepto. Podemos discutir el tema. Pero leer la Sur de 1931 hasta 1960 fue mortal. Pero también es una revista muy larga y eso. Y está la dificultad del papel, ¿no? En los años 40 tiene un papel que uno abre una página. Acá tenemos una edición. Sí. Es muy linda la edición. De Borges del 31 al 80. Sí. En Sur. Sí. Pero yo, lo que a mí me permitía el trabajo que yo hice con una bibliografía borgiana en esa época, que yo tenía en realidad todo el material fotocopiado y lo podía clasificar y leer por orden de medio, o sea, podía leer todos los artículos de Borges en Sur y podía leer también en orden cronológico cómo él había ido construyendo su obra. Y eso fue lo que me permitió desarrollar ciertas hipótesis, si no, no lo hubiera podido hacer. Y además el genio de mi marido, que es informático, me hizo un programa por el cual tenía una base de datos y podía buscar. Por ejemplo, ese día me levantaba con ganas de leer todos los textos de los Anales de Buenos Aires. Entonces tipeaba en mi compu los Anales de Buenos Aires y me salía toda la lista de los textos de Borges en los Anales de Buenos Aires con la historia, ¿sí? La historia textual de publicación, dónde se ha publicado el texto después, etcétera. Eso fue pero muy importante para pensar la relación a los medios, evidentemente, para mí. O sea que si aún no se han casado, recomiendo un informático o una informática. Pensé que ibas a decir, recomiendo a mi marido. No, no lo presto. Okay. No lo presto. Y dice que los literatos somos muy difíciles, que nunca estamos contentos. Le digo, pero eso no funciona. Bueno, siempre es así la discusión. No, recomiendo un informático, pero no a mi marido. Pobrecito. Buen título de la charla. Sí. Pero con el trabajo sobre Schliemann es lo mismo. La bibliografía, la correspondencia de Schliemann son miles y miles y miles de cartas. La institución, la Gennadius, la biblioteca que las tiene como repertoriadas, pero en una lista que nadie puede usar. Entonces él escribió un programa que permite buscarlas por fecha, por destinatario, por lugar de escritura, y eso para pensar es evidentemente muy útil. Vivan las humanidades numéricas, aprovecho porque esto es maravilloso realmente. Entonces ese rastreo evidentemente de los textos en los medios fue lo que para mí puso en evidencia una relación muy particular con lo que llamamos, entre comillas, cultura popular. Yo lo suelo llamar en plural, más bien culturas populares, varias y variadas, porque hay un espectro muy importante en Borges de revistas y diarios en los que publica, con algunos límites. Partido Comunista no, y ultraderecha tampoco, salvo excepciones. En una revista, en La Vanguardia, hay un reportaje, y en Sol y Luna, como sabemos, hay una traducción. Pero hay límites ideológicos ahí, que también eran límites de redes de relaciones, ¿no? Efectivamente. Mi idea en ese bloque, a las conclusiones entonces a las que había llegado, es que en la obra y en la recepción de Borges había una relación muy particular a la cultura popular, a pesar de ser un autor que venía de una cultura letrada, evidentemente. Y esta relación, sí, a la cultura popular hasta ese momento había sido pensado de un modo muy uniforme. Se hablaba en la época en que yo era estudiante, ¿no? Algunos lo recordarán, de esta idea de contrabando literario. O sea, la imagen que se tenía era que Borges era una especie de contrabandista que había llevado la literatura alta o letrada a la cultura popular, ¿sí? Cuando uno va a los medios, esto no se sostiene, evidentemente. Se dice el pecado, pero no el pecador, como decimos siempre, así que no mencionaré a algunos de mis maestros que tenían estas hipótesis, ¿sí? Pero el ejemplo más claro de esto, que les puse una imagen, bueno, aquí tienen la revista que yo trabajé, pero en la revista multicolor de los sábados es el caso de Marcel Schwob.
Marcel Schwob, que a partir de los años 50-60 es un autor de cultura letrada. Si uno mira los diarios y revistas de los años 20 y 30, no era un autor, era un autor con cierta popularidad en los diarios y revistas, ¿sí? Y entonces cuando él hace este gesto de incorporarlo en la revista, no está haciendo eso, no está contrabandeando alta cultura en la cultura popular. Y esos fueron el tipo de cosas que pude ir viendo. Por eso hay que leer las revistas, y por eso, como saben, lo que yo digo siempre, si uno trabaja en una revista literaria, lo esencial es que hay que leerla toda. Ani, ¿te puedo hacer una pregunta muy puntual respecto a eso? Como si fuese el organizador, ¿no? Todo lo que quieras, ¿no? Pregunta tú lo que quieras. Sí. Respecto al tema de cultura popular y cultura elitista, en tu libro, que lo recomiendo muchísimo, Obra y Maniobra, bueno, de hecho también está ahí en la pantalla, haces una observación respecto a la cultura popular y la cultura elitista entre Roberto Arlt y Borges. Pero además de el imaginario de la popularidad de Arlt y el imaginario del elitismo de Borges, lo haces puntualmente respecto a los volúmenes, a la cantidad de producción. Y quiero leer un párrafo de aquí para darte el pie, a ver, para generar una reflexión en torno a eso. Dice Anik: la evidencia del carácter abundante de su producción modifica considerablemente su imagen de escritor, a menudo opuesto a Roberto Arlt, de quien se dice que la obra es vasta porque escribía para vivir. Borges aparece como un escritor con una producción reducida. La oposición tradicional entre volumen y calidad refuerza el antagonismo entre ambos. Lo mismo puede decirse del deseo de ver en Arlt una máquina de escritura y en Borges un escritor de páginas selectas. Y acá, contraargumentás, ¿no? Insistir en una comparación entre ambos resulta estéril, en la medida en que gracias a la bibliografía realizada se vuelve obvio que si el criterio elegido para oponerlos es el de volumen de producción y sus consecuencias literarias, esta oposición no se sostiene, pero tampoco sobrevive a una lectura de los textos, ya que en los años 20 las referencias de Borges a Arlt traducen un interés por su obra generalmente dejado de lado por la crítica. Así, la oposición parece responder más a necesidades de la crítica argentina de los 50 y 60, que provocó una polarización de la lectura de estos escritores, oposición que permitió reivindicar a uno y condenar al otro en función de la concepción de literatura de los críticos y de su ideología política. Sí, puedo comentar si querés, pero sí. Sí, porque en realidad la gran preocupación de Borges en los años 20 es la poetización de la ciudad de Buenos Aires, y él reconoce en Arlt una estética válida. Cuando uno va a leer los textos, hay menciones a Arlt que son muy positivas, por eso tampoco sobrevive a esa cuestión. Y efectivamente, ustedes se dan cuenta, 800 textos en 1960 es un montón. Empieza su carrera en 1919, en fin, su carrera de publicación. Salvo si uno cuenta la traducción del Príncipe Feliz, que tenía 9 o 8 años. Vaccaro cuenta a partir de ahí, por ejemplo. Yo cuento a partir de 1919 porque letra impresa y profesionalización son como mis parámetros, ¿no? Y ahí empieza a publicar de manera sistemática. Y efectivamente, en realidad fue una construcción de la crítica posterior, y también esta era una construcción, ahí cito a Alan Pauls, ¿no? Cuando digo eso de las páginas selectas, es una construcción de la crítica que todavía era estaba como en vigencia cuando yo era estudiante, efectivamente. Eso era muy claro, y que es ideológica en el fondo, y que creo que sigue presente en algunos críticos, no creo que haya desaparecido personalmente. ¿Y dónde ubicás a Roberto Arlt respecto a los debates de las vanguardias en los años 20? Por un lado tenemos a Borges con Fervor de Buenos Aires en el 23, a Oliverio Girondo con los 20 poemas para ser leídos en el tranvía en el 22. ¿Dónde entraría Roberto Arlt en esta discusión de vanguardias? Y dentro también pensando el periodismo. Sí, yo no soy especialista en Arlt, pero diría que para Arlt, no creo que la vanguardia es lo que le interesara. A Roberto Arlt no era la vanguardia lo que le interesaba, estaba ya, creo que ahí había ya una búsqueda estética otra. Y además, respecto a lo que leíste, quería aclarar también que, bueno, nos pasamos ocultando las condiciones de producción los críticos, lo cual es terrible, que Borges también escribía para vivir. Es verdad, no venía de una clase social más acomodada, vivía con los padres hasta cierto punto, pero colaboraba en diarios y revistas, muchos de los cuales eran pagos,
y a partir del peronismo tiene que también ganarse la vida como conferencista, lo cual tampoco es tan fácil porque depende absolutamente del campo antiperonista para esto. Con quién, bueno, eso es la cuestión, para mí lo más fascinante de lo que estoy trabajando ahora, que es que hay una coincidencia en términos políticos, pero no hay una coincidencia en términos estéticos. A la gente del campo antiperonista no le gustaba lo que escribía Borges. Las cosas que dice y que escribe Victoria Ocampo todavía en los 40 sobre Borges, la literatura de Borges es ilegible en este punto, en el comienzo de ficciones y en los años 40, pero se encuentra en el mismo campo político, que es un poco lo que lo salvó también, en el sentido porque pudo seguir produciendo, seguir viviendo, publicando, pero no hay que olvidar eso, no son las mismas condiciones de producción evidentemente, y ahí por eso es lo que a mí me interesó, que es sobre lo que hice la tesis, fue esta revista célebre ahora, que en ese momento nunca nadie había visto y todo el mundo hablaba de ella de manera muy general, que es la revista multicolor de los sábados. Y yo aclaro, porque esto siempre me parece muy divertido, que yo trabajé primero con un ¿cómo se llamaban esos, los rollitos? Sí, con un microfilm en blanco y negro, pero es la revista multicolor de los sábados. O sea que se imagina la paradoja cuando empecé la tesis, porque lo único que pude conseguir fue que la Biblioteca Nacional me lo microfilmara en blanco y negro. Maravilloso. Claro, después vine y saqué fotos y fotografié todo, compré unos números incluso en algún librero, en esa época no eran muy caros porque fue culpa mía que todo el mundo se empezara a interesar en la revista multicolor de los sábados y subieron los precios. Es un gran título, ¿eh? También. Solo pude comprar 3 o 4 ejemplares, así que muy frustrante eso. Empezaron a subir los precios y bueno. Y Zahita hizo esa maravillosa versión numerizada, etcétera. Entonces, bueno, yo venía de La Vanguardia, justamente, empecé trabajando en los años 20-30 y llegué a la revista Multicolor y ahí empecé a interesarme y bueno, es como saben, la revista Multicolor de los sábados era el suplemento literario del diario Crítica, apareció solamente durante un año y algo, codirigida por Borges y Petit de Murat. Por supuesto, la otra parte del trabajo que tuve que hacer fue que había que resituar la dirección de esta revista dentro del panorama de la dirección de otras revistas de Borges. Borges dirigió varias revistas. Entonces ahí donde también entra La Vanguardia, Prisma, Proa, Inicial. Eso, una revista de vanguardia es otra cosa, es un proyecto estético, son revistas de vida muy breve. En general nadie le paga a nadie ahí, sino que todo el mundo pone plata, en fin, son otras condiciones de producción y por eso también se mataban, se peleaban y como saben Inicial se divide, hay 2 Inicial, bueno, en fin, hay todos esos conflictos entre ellos. Otra cosa es que un diario venga y diga, bueno, te contrato, te pago tanto por mes, pero vení acá. Y ahí donde fue la parte que fue para mí fue maravillosa, pero que fue muy difícil en ese momento, han progresado mucho todo, pero en ese momento era muy difícil de reconstruir, que son las condiciones materiales de trabajo de Borges. Entonces ahí, por ejemplo, me enteré consultando testigos y eso, que en realidad el diario se hacía en un edificio y la revista Multicolor se hacía en otro edificio. Y en ese edificio trabajaban, bueno, Borges, Petit de Murat y también los ilustradores, algunos escritores, etcétera. Y entonces ahí empecé a reconstruir un poco las condiciones de producción. Y también aclaro que hasta ese momento se habían identificado 2 colecciones de la revista Multicolor. Una en la Biblioteca Nacional en el sótano, que estaba en bastante mal estado, y una sabía yo por un librero al que se la había vendido a un coleccionista inglés que jamás me contestó, evidentemente. Yo quería ver la revista, era más fácil ir a Inglaterra, bueno, no había manera. Y entonces, discutiendo también con un señor mayor en la época, me dijo, mire, yo le puedo conseguir que entre al Archivo General de la Nación. Ahí hay un sótano donde nadie sabe qué hay. Baje. Y yo dije, bueno, vamos. Entonces fui y ahí estaba el Crítica. Esa es la que usó Zahita para hacer la numerización. Esa la encontré yo en ese momento. En el sótano estaba todo el Crítica y la revista estaba en estado perfecto. Perfecto. Sos como un Auguste Dupin de Borges. Lo perseguiste. Fue tan lindo eso. Fue tan lindo eso de buscar, además de hablar con los libreros, con los claro que los coleccionistas privados tienen su Hay carácter. uno que no te respondió. Ese inglés nunca, nadie.
Hubo otra gente que lo intentó, él no contestó nunca, pero acá en Argentina la gente contestaba. Después la cuestión es cómo a uno le daban el material o si se podía fotocopiar. En una ocasión, en la colección Provenzano, tuve que dictarlo en un aparatito porque no me dejaban fotocopiar. En esa época no teníamos todo lo que tenemos ahora, evidentemente. Para la revista Multicolor me acompañó una amiga fotógrafa con el trípode, la cámara, entrábamos ahí y ahí descubrí, por ejemplo, que de los textos cautivos, los 3 años en que Borges publica, es lo único que falta en la colección del hogar. Los 3 volúmenes fueron alguna vez robados ahí, es lo único que falta también, porque me dejaban bajar al sótano y revisar, y bueno, tenía algunos contactos, tuve mucha suerte en eso. Pero los libreros que no me conocían, yo llegaba y decía, buen día, mire, ando haciendo esto, ¿tiene eso? ¿Tiene el otro? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó acá? Y la verdad muchos me ayudaron mucho. Washington Pereira conmigo fue muy generoso, por ejemplo. Pero claro, te invitaba a tomar el té, perdón, ya se había hablar de otra cosa, ¿no? Pero a uno le invitaba a tomar el té y yo le decía, quiero ver esa revista, y yo me decía, ajá, la tengo, y seguía tomando mate, la tengo, y yo dije, bueno, pasemos a verla, ¿viste? Y entonces después de un ratito Washington salía, se iba a algún lado del departamento y volvía con... ¿Cuántos mates tuviste que tomar para llegar a Borges? No, yo solo tecito y cafecito. ¿Cuántos tecitos tuviste que tomar para llegar a Borges? Bastantes, pero fue muy lindo eso. Y la verdad que hubo gente, Gilardoni, por ejemplo, fue muy generoso. Cuando se mudó, además, me dijo, vení, elegiste lo que quieras. Vaccaro, que pobre, es el hombre más generoso de la tierra, yo le escribía, Alejandro, por ahí no tendrás no sé qué. Y me dice, un día le pregunté un dato sobre las traducciones de Borges, al día siguiente me tocan el timbre de DHL, me mandó un ejemplar de las ediciones originales de las traducciones de Borges. Digo, yo solo quería un dato. Un día le dije, ¿no tenés por ahí el índice de las obras completas? En ese momento no tenía el tomo del 74. Necesitaría el índice del 74. Llego a casa y había 3 kilómetros de fax que me había mandado Alejandro con todo el índice de las obras completas del 74. Pero bueno, si la gente no lo ayuda a una, la verdad que... Es interesante, perdón, una reflexión. Vos hablabas también de las condiciones de producción en la época de Borges, de la técnica, pero también pienso en las condiciones de producción de los críticos literarios, ¿no? Que uno agarra, no sé, obra y maniobra, pero no está todo eso detrás, no están los tecitos detrás, no está meterse el sótano detrás. Y creo que es importantísimo porque también demuestra una pasión por la investigación, por el trabajo, y creo que quedan como del otro lado, ¿no? Como del lado B, pero que son igualmente importantes. Era más púdica en esa época. En el Schliemann cuento un poco más las condiciones de producción. Yo soy de la generación Ludmer, Panesi, no hablábamos de esas cosas, ¿no? Sí. Y la razón por cómo Silvia la encontró en la revista Multicolor fue que yo yo tenía el contacto y fui con Nicolás Helft. Y estábamos juntos cuando la encontré. Yo bajé primero y ahí la encontramos y por eso. Pero eso fue genial, porque además verla estaba impecable. Uno abría el diario y veía el suplemento en el medio del número. Estaba como si se acabara de imprimir. En la Biblioteca Nacional no estaba así. Tenía incluso el olor de la época. Era una cosa maravillosa. Bueno, perdonen el entusiasmo de estas cosas. Pero por eso digo que fue una época de mi carrera en la que me produce nostalgia, porque fue muy lindo eso. Y tuve mucha suerte y mucha gente fue muy generosa conmigo. La verdad que uno no puede pensar si no lo ayudan, ¿no? Es lo mismo cuando hice la investigación sobre Schliemann sin la archivista de Atenas. Imposible. Lefteria, genial, una genia total. Pero bueno, entonces la cuestión, como yo decía, de la relación entre Borges y lo popular es muy compleja porque hay muchos autores y textos que Borges va a publicar en las revistas. Ven las revistas que dirigió, esta Obra, que es una revista muy poco conocida, que también yo tengo, la revista del Subte era, que también, Obra, revista del Subterráneo, era una revista, la tengo gracias a Vaccaro, fotocopiada, y dirigió Los Anales de Buenos Aires, evidentemente, también, y bueno, ya, no hay tantas. Los Anales es una revista muy interesante sobre la que también trabajé mucho después, que me encanta a mí, la época antiperonista. Por un lado, entonces, muchos de los autores que él publica hoy son autores un poco de élite, pero en la época eran autores populares. Yo les recuerdo, no sé, que cuando Schwab nunca vino a Argentina, pero la mayor parte de estos escritores venían a Argentina y salían en la crítica, salían en el diario en la primera página.
llegó, no sé, Ortega y Gasset a la Argentina, con un diario así. O sea, estamos hablando de cosas que pertenecían a una cultura más general, no sé si diría popular, pero más general, y que el diario explotaba mucho, evidentemente. Entonces, eso era por un lado. Y por otro lado, es evidente que la conclusión a la que yo llegué, por lo menos, es que para Borges la jerarquía entre cultura letrada y cultura popular no es evidente, no hay una jerarquía ahí. El concepto que él va desarrollando de a poquito y uno lo ve construir en los años 20 es el de productividad. En realidad no le importa si es literatura culta o no, lo que le importa es si eso es productivo, si eso produce, le sirve para producir literatura. Y a partir de ahí, claro, mira de una manera diferente las relaciones entre lo popular y lo no popular. Y quería mostrar, bueno, por ejemplo, ven estas cuestiones, para mí las cuestiones materiales son muy importantes, el formato. 58 por 45 centímetros. O sea, cuando uno va a ver la revista se da cuenta que ahí también hay una pequeña herencia en las vanguardias, porque estaba pensada, por ejemplo, para que uno arranque una página y la ponga para decorar, para que la pegue como un póster. Hay páginas que son pósters. Yo tengo una en casa enmarcada como un póster. Son muy, muy bellas. O sea, esto es muy también importante. Aquí tienen, ahora voy a volver sobre esto. ¿10 centavos valía? El diario. No costaba extra la revista. Ahora esperen que perdí lo que quería mostrarles, pero voy a o me olvidé de ponerlo en el PowerPoint, que también puede pasar con los no, disculpen. Bueno, no lo encuentro, bueno, pero se los cuento, pero lo voy a postar, lo vamos a encontrar. El ejemplo más claro de esta cuestión de la relación con la cultura popular es este célebre artículo, Séneca en las orillas, que termina siendo evidentemente las inscripciones en los carros. Séneca en las orillas es un texto donde él aplica la filología, como la aprendió en la carrera, en literatura, en la poca carrera que hizo en el Colegio Calvin, la aplica a las inscripciones de los carros de la época. Y ese es el primer artículo que publica en Sur. Ese es su primer artículo en Sur, Séneca. Bueno, esto también fue muy lindo porque en una biblioteca en que trabajé mucho, es una biblioteca en Oxford, y en esa biblioteca en Oxford tienen muchas revistas. Es el primer lugar donde yo vi la Martín Fierro completa y me la fotocopié. Bueno, claro, después salió el facsimilar, bueno, esto, en fin. Pero ahí tienen la proa, yo fotocopié todo, síntesis. Y ahí tenían el número de síntesis con Séneca en las orillas, corregido por Borges, donde están las correcciones que después van a las inscripciones en los carros. Y no lo sabían, claro, yo se lo mostré a la bibliotecaria. Y por eso, y eso, bueno, muy lindo. Ese artículo, claro, ahí uno ve cómo hay una relación muy particular entre cultura letrada y cultura popular. Entonces, este fue el primer episodio que estudié, la RMS. Esto para los que se quieran divertir. La parte creo que más me gustó hacer y que más me divertí fue que, claro, yo cuando leo una revista es del comienzo al final. Entonces también leí las historietas que se publican en la revista. Y así fue como descubrí esto que es tan divertido, que es que esta historieta, Peloponeso y Jazmín, es una historieta que pasa en la época de los hombres prehistóricos, con dinosaurios y eso. Y si uno lee las réplicas, ve que alguien de letras se apropió las réplicas, y hay menciones a los escritores, hay chistes, hay golpes bajos, hay, bueno, justamente todo muy critican a unos, algunos, me acuerdo de ese que llegan al borde de un precipicio y dice, Sandié, esto parece cavado por Vargas Vila. O sea, todo así. Y entonces hay un capítulo sobre cómo tradujeron la historieta, que fue lo que más me gustó. Es como el Twitter de la época. Es algo así. ¿No? Es algo así. No, pues se dan unos palos acá en esta instancia de la historieta. Las otras tienen algunas menciones, pero mucho más discretas. Pero esta es genial, porque además son hombres de las cavernas y se la pasan pegándose palos. Entonces, claro, uno ve ahí la concepción del ambiente literario como un lugar de pugna y de violencia también, ¿no? Y eso, bueno, como digo, fue una de las cuestiones que más me interesó. La otra pregunta que me hice en un momento fue, bueno, ¿qué marca específica dejó Borges en la revista Multicolor? Y también a mí me gusta mucho invertir las cuestiones, es ¿qué le hizo la revista Multicolor a Borges? Es decir, ¿qué saca él de este pasaje por esto? Y eso me pareció muy interesante porque, claro, ellos trabajaban en un edificio y los testimonios que yo junté, lo que yo vi ahí es que
se reunían y se contaban historias. Y claro, no necesariamente leían todos los textos, pero venía y le decía, este texto cuenta esto de un gaucho, de un guapo, de esto, el otro. Y entonces el ilustrador tenía muchas veces que trabajar con lo que le decían. Y por eso hay toda esa diferencia, ese decalage entre las ilustraciones y los textos en muchos casos. Pero también hay un trabajo como sobre el género, ¿no? Donde hay un género, por ejemplo, un cuento muy realista está ilustrado de una manera muy vanguardista, por ejemplo. Y eso también es un trabajo sobre el género que evidentemente se favoreció en ese espacio, porque trabajaban todos juntos ahí. Anik, sí. En un momento hablabas de la productividad de Borges como programa de literatura, sobre todo en esa juventud en los años, en los 20, ¿no? Y en el libro señalás la preocupación por la fama de Borges, ¿no? Decís, la preocupación por la fama era central en la primera etapa de la producción de Borges en los 20, tanto en su poesía como en su ensayística. Julio Premat, que acaba de sacar un libro sobre Borges, también habla del lado mesiánico de Borges en los años 20, que luego queda como un poco diluido, ¿no? Con su figura de autor, esto quiero que me olviden, ¿no? Mi literatura no vale. Cuando le decían, Borges, usted es el mejor escritor del siglo, dice, bueno, debió haber sido un siglo muy malo, ¿no? Y esos chistes que hacía Borges, pero que no tienen tanto que ver con el mesianismo de Borges. Entonces te quería preguntar sobre si productividad y fama o ese mesianismo iban ligados o iban de algún modo vinculados en Borges en los 20. Yo mesianismo no veo. Como digo, esto es un campo de disputas, el campo intelectual. Yo no lo veo, esa hipótesis de Julio no la veo. Creo que cuando uno lee los textos no hay eso, para nada. Sobre todo en sus ediciones originales. Yo trabajo siempre con copias de ediciones originales. Y no lo voy a leer en el tomo del 74 o en la reedición. Inquisiciones, lo leo Inquisiciones. Y ahí también están las ediciones facsimilares que hizo Alejandro, Bacaro, etc. Yo eso no lo veo, pero sí es verdad que él desde el comienzo, en los ensayos uno lo ve como en filigrana. Hay alguna vez tendría que volver, ahí lo digo un poco rápido, tendría que estudiarlo un poco más. En ese momento lo estudié, por eso dije eso, pero nunca lo publiqué, de hecho. Hay una preocupación por esto, ¿qué es lo que hace que un autor perdura? Y esa interrogación empieza muy, muy temprano en él. Eso no quiere decir que necesariamente él quisiera ser famoso o imaginara la fama que iba a tener. Pero todos los escritores quieren ser famosos. Entonces, de todos modos, hay una interrogación y que yo vinculo también al paso de la poesía a la narrativa. Porque él en un momento lo dice casi con estas palabras, si no recuerdo mal, es en el idioma. Como poeta de las orillas de Buenos Aires no voy a ser conocido en el mundo entero. Y tenía razón, porque la poesía de Borges es mucho menos exportable. Y por ejemplo en Francia, donde Borges es Dios, casi nadie lee la poesía hay problemas con las traducciones. En Inglaterra mucho menos también, pero ahí llega él como a esa conclusión. Bueno, él lo dice también en otros de los textos, en El tamaño, lo dice, yo no quería quedar como un escritor de historia de la literatura, ¿no? Eso es como lo peor para Borges. Y entonces ahí uno ve que la vanguardia se transforma en eso. La vanguardia es un episodio de la historia literaria. Aunque uno podría decir, ¿no? También como tuvimos una vez un congreso y estábamos como en dos campos, los especialistas españoles de la vanguardia española y los especialistas latinoamericanos de la vanguardia latinoamericana, y medio como que la guerra había sido declarada entre los dos bandos. Pero en un momento uno de los colegas españoles dice, bueno, lo que pasa es que, ¿qué piolas ustedes? Nos dice, nosotros no tuvimos ningún poeta del tamaño de Borges en la vanguardia. ¿Qué piolas? Ustedes tienen a Borges. Dice, claro, porque claro, la vanguardia tuvo también eso que tuvo a Borges metido ahí y le dio también otra proyección de algún modo. Y en esa o ese programa de perduración, pensando de algún modo en los años 20, tuvo haber tenido que ver la mitología familiar, esa épica del bisabuelo, ese programa de la familia en torno a cuál va a ser la identidad de Borges en su generación. Yo diría a priori que eso está poco presente en los años 20, existe, pero todavía en los años 20 y hasta como 1936, yo creo que en esto tiene que ver la guerra, la oposición entre armas y letras no existe. Es una unión, no son las armas o las letras, son las armas y las letras. Él llega hasta reivindicar en eso el modelo de Lawrence, ¿no? T. Lawrence,
no hay esa oposición, se construye después. Y tiene que ver con... Esa oposición se pone en evidencia en el momento de la subida del peronismo. No, lo habíamos discutido una vez, Judith, ¿te acordás? ¿Te acordás? Lo habíamos discutido, eso de los prólogos de las ediciones de MC, de las obras completas y cómo aparece. Pero aparece ya en agradecimiento a la comida que le ofrecieron los escritores de la SADE. Ahí empieza a aparecer como una oposición. Pero se construye más tarde eso. Hasta ahí en el 36, ese texto que también recordarás, Lucas, de T. Lawrence, en ese texto se ve que el modelo es ser un hombre de armas y de letras, ¿no? Y que creo que lo habíamos discutido también, ¿por qué no elige a Cervantes? Ahí también es una cuestión interesante, ¿no? Ahí hay cuestiones para pensar. Pero no, para mí eso es posterior. Lo que sí es una interrogación muy puntual y muy que tiene como muchas ramificaciones sobre la fama. ¿Qué es ser famoso? ¿Cómo se llega a ser famoso? Tiene que ver con las temáticas, ¿no? Después reaparece esto en otras inquisiciones, ¿no? Cuando habla de Flaubert y todo eso, de cómo se perdura. Cuando habla, por eso Carriego, porque dice, Carriego es el caso típico del autor que queda unido a un espacio, como Robert Burns, el poeta, y eso es una cosa que no es lo que él busca, de hecho, no es lo que él busca, ¿no? Lo que pasa es que después viene, claro, lo ven en los años 40, y cuando empieza a escribir ficciones, cuentos, la ficción de Borges es muy difícil de leer en la época para los contemporáneos, y yo siempre digo, debía haber 2 o 3 lectores, ¿no? Bianco, ¿perdona? Mastronardi, Bioy y Silvina, calculo yo. Los 4 los que les gustaba la literatura de Borges en los años 40. De hecho, Bianco es el que primero recibe Pierre Menard, y que Borges estaba tan ansioso que le manda el texto y lo llama al día siguiente, porque era el secretario de redacción de Sur, sí. Y que Bianco dice que va a ir a las páginas principales, pero que no termina de entender bien qué es. Sí, además la influencia de Bianco para hacer entrar la ficción, ¿no? Porque Victoria no quería textos de ficción al principio. Es capital en la carrera de Borges y en la historia de Sur, evidentemente. Eso. Porque no, Victoria no... eso no, pero sí, Lucas, decime. Eso es lo que trabajé yo después en el Borges ante el fascismo, es eso, es que en realidad como no hay secciones en Sur y empiezan a introducir la ficción cohabita con el ensayo sin señalización, digamos, uno tiene que arreglárselas, lo cual es un experimento muy interesante, evidentemente, pero incluso en el número de Tlón hay un ensayo de Caillois en el mismo número con Tlón, y bueno, es cómo lo leían efectivamente, eso es una cuestión muy interesante. Por eso yo digo eso de que de algún modo se convierten en ficciones al ponerlos en el volumen, y por algo ese título de algún modo fue necesario también, aunque él dice que no lo eligió él, bueno, es una cuestión un poco confusa, pero era necesario, yo creo. La categoría de ficción que hoy manejamos no era una categoría muy común en la época. Sí, totalmente. Sin Bianco ahí. Sí. Sí, decía algo así como que nunca se sabe lo que se está diciendo en la ficción, lo cual es cierto, pero es una cosa buena para nosotros, pero para ella, claro, estaba muy centrada en esa cosa de la transmisión ideológica clara, ¿no? Sí. Te pregunto, Nick, sí, precisamente por Pierre Menard, que es un texto bastante, para las condiciones de lectura de la época, indefinido. ¿Qué es? ¿Una reseña? ¿Es una necrológica? ¿Es ficción? Entonces, a veces es difícil quizás para el lector del 2022 leer en la clave de 1939. Y sin embargo, en esta época googleable, donde uno googlea rápidamente y dice, no, Pierre Menard, autor apócrifo, sigue siendo un texto potente, ¿no? Sí, no voy a cometer el error de definir yo el género de Pierre Menard, pero efectivamente puede uno entrar por muchos lados, y yo, hoy antes estábamos discutiendo sobre
justamente qué ven los jóvenes cuando leen a Borges o a Cortázar, y yo diría, la experiencia por lo menos que yo tengo es que se vuelve muy accesible cuando aprenden a leer el humor. Ficciones es muy difícil de acceso hasta que entienden el humor de Borges. Y ahí se empiezan a matar de risa los chicos, los estudiantes. A matar de risa. Pero madame, me decía una vez, mire esto, me decía una estudiante. Y al principio cuando lo leen la primera vez no logran construir un sentido, pero a través del humor. Y el problema que tenemos en Francia es que las traducciones de Caillois borró el humor. Caillois borró el humor. No lo veía. Sorry. Yo sé que hay admiradores de Caillois, yo no formo parte a pesar de toda esa categoría, pero es un hombre muy interesante. Y él yo creo que no lo veía primero porque al principio su español no le permitía captar eso y después porque sí. ¿Es la traducción del 51? Sí, es la traducción del 51, que hay varios traductores y eso, pero en realidad la traducción del 51 de ficciones no es el volumen que lanza Borges internacionalmente. El que lo lanza es el volumen que se llama Laberintos, que Caillois construye con varios textos de Borges que aluden al laberinto. Eso es lo que lo lanza. O sea, es una construcción de Caillois, eso manera de poner en evidencia que existe la temática del laberinto, que si uno lee los textos de manera cronológica, el laberinto está presente, pero no es un tema que sobresale, para nada. Pero él lo elige porque a él eso dice algo a la cultura francesa también. Y entonces lo retoma, lo construye el volumen, etcétera, y lo traduce un poco en ese sentido. Pero la cuestión del humor es una cuestión que es muy interesante, muy interesante. Vos decías esos comentarios que hacía, y sí, había un humor también en la lengua. En las traducciones inglesas se nota un poco más. Y en las nuevas traducciones en francés también, porque yo no sé si ustedes saben cómo Bernays armó las obras completas, pero se instaló en Ginebra en los últimos meses de vida todo esto me lo contó él, se instaló en Ginebra en los últimos meses de vida de Borges y iba mostrándole volumen por volumen para que Borges eligiera lo que quería en las obras completas francesas. Y leían texto por texto, pero los comentaban en francés. Entonces él me mostró a mí, él iba anotando las palabras francesas que Borges usaba para referirse a sus propios textos, y por eso las traducciones de él son tan buenas también en parte. En realidad son traducciones en colaboración. Está todo el manuscrito del libro escrito así con lo que Borges le decía y con las palabras que usaba para traducir lo argentino. Es como el caso de Norman Thomas Di Giovanni. Sí, Di Giovanni hizo un trabajo extraordinario. Y ahí es donde uno ve la ideología de un escritor, ¿verdad? Porque cuando publicó el libro le dio el 50% de los derechos a Di Giovanni, porque consideraba que Di Giovanni era el coautor, como traductor era el coautor de los poemas. Y eso causó terribles problemas con la reedición, porque claro, María Kodama, yo la comprendo, no le quería pagar el 50% de los derechos se comprende, a Di Giovanni, y tuvieron que retraducir todos los poemas. Yo discutí con los traductores y decía, pero ¿por qué tradujo acá? Esto es absurdo. Y me decía, es que si no es el verso de Giovanni. No lo puedo traducir así. Me decía, no podía. Ahí estaba totalmente bloqueado, ¿no? Discutimos mucho de las traducciones en ese momento. Es extraordinario, digo, delirantemente extraordinario que suceda eso. Es maravilloso, pero también se entiende. Bueno, los derechos de autor deben ser respetados en un sentido. Pero para Borges, el traductor era un autor. Ay, perdón, Judith, tenemos un micrófono para que... No, para que quede registrado en la grabación. Así que invitamos a quien quiere tomar la palabra a hacerlo con el micrófono. Bueno, yo fotocopié todo cuando estuve en Estados Unidos, así que lo puedo Espera, repito la pregunta para... Sí, perdón. Solo una curiosidad, si son accesibles las traducciones de Di Giovanni, si se consiguen. No se pueden reeditar, creo, pero porque hace falta dar el permiso, pero yo fotocopié todo en Estados Unidos. Trabajé un poco la recepción de Borges cuando viví en Estados Unidos en inglés y fotocopié eso, y es realmente muy interesante esa. La verdad que hicieron un muy buen trabajo de traducción, ¿sí? en la poesía. En francés, como digo, tardó un poco más, también por eso que yo decía el otro día que Ibarra, cuando traduce la poesía de Borges, bueno, primero porque Caillois y él se llevaban mal, y bueno, Ibarra y Caillois se llevaban mal, y Ibarra cuando traduce hace una operación
buscar un equivalente en la cultura francesa. Entonces, claro, uno lee a Borges traducido por Ibarra y parece Verlaine. Cosa que es un poco rara, pero encontró como un equivalente en la cultura francesa para que los lectores franceses lo asimilaran de algún modo, que tampoco resultó. Pero bueno, es un gesto de traducción que es interesante. Respuesta a Judith, sí se consigue, pero por no vías, digamos, por Mercado Libre, por algún tipo de edición que haya quedado dando vueltas. Ahí Lucas, la palabra. Hola. Bueno, gracias Dani, como siempre, y Daniel. Quiero volver en relación con el humor a algo que comentaste antes y que además justo hace poco estuve releyendo el capítulo de Obra y Maniobra sobre Ale y Hop o Peloponeso y Jazmín, que me parece absolutamente fascinante. Una historieta donde un cavernícola habla de la Academia Argentina de Letras y demás. Creo que en el libro está sugerido, ahora te lo pregunto más coloquialmente, ¿vos pensás que Borges efectivamente participó de esa traducción? Sí. Sí. Él era parte de los que hacía estos chistes así. Sí, sí. Lo que pasa es que es muy difícil saber quién más, pero eran varios literatos. Eso seguro. Sí, yo pienso que hay comentarios cuando uno lee todo, ahí no cito todo, pero que tienen que ver con las preocupaciones de él, de la época. En algún momento en la colección Jules Solar alguien me dijo que había escuchado decir que Jules y él habían estado metidos en eso, pero no puedo garantizar que esto sea verídico, ¿no? En la colección Jules hay bastante material también y alguno de los herederos lo escuchó repetir esto y lo que sí es seguro, como lo ha sostenido Patricia Artundo, es que a pesar de que hay pocos textos de Jules en la revista Multicolor, estuvo probablemente más metido de lo que sabemos en eso. Más metido así como un poco de chiste, porque ustedes imagínense, se reunían ahí en el edificio, se mataban de risa, intercambiaban, discutían, y ahí por eso aparecen esas prácticas tan maravillosas que algunos ilustradores se ponen a escribir cuentos y algunos cuentistas se ponen a ilustrar, que eso es maravilloso. Y el otro episodio de la revista que a mí me parece extraordinario, porque cuando decía los límites ideológicos, bueno, que fue muy difícil en esa época de reconstruir, evidentemente ahora sabemos todo, fue que en ese año, en 1933, está Siqueiros en Argentina, ¿no? Esta es la tapa del primer número de la revista Multicolor, y está Siqueiros en Argentina, era invitado, recuerdan que hubo ese escándalo, ahora sabemos todo, en ese momento no sabíamos nada, y en algún momento es declarado persona non grata en Buenos Aires, entonces se va a la Quinta de Botana y hacen ese mural que ahora está en el Museo del Centenario, y que en la época en que yo hice esto pensábamos que el mural había sido destruido. Yo la última vez que vine y lo pude visitar fue una emoción increíble, pensamos que había sido destruido todos. Y toda la historia de Siqueiros ahí en Buenos Aires y con Botana, eso es muy muy lindo. Y también creo que no lo puse, pero cuando quieran mirar la revista Multicolor, en El Espantoso Redentor, Lazarus Morel, no sé si hay unas ilustraciones en la revista, y en una se ve a dos personas que parece el sur de Estados Unidos en la época de los esclavos. Hay un hombre y una mujer delante de una casa con unas columnas. Y esto fue una casualidad increíble. Cuando yo estaba haciendo la tesis se lo mostré en un momento, bueno, es una cosa anecdótica, pero al papá de un chico que había sido alumno mío que tenía 8 años cuando yo vivía acá. Y me mira y me dice, esa es la Quinta de Botana. Esas columnas son la Quinta de Botana, ilustrada en el cuento de Borges. O sea, cuando hablamos de las condiciones de producción también tiene que ver con eso. No, es maravilloso, yo no sabía eso. Yo lo veía mezclado con el sur, que yo no había visto nunca fotos. Después busqué un poco más y apareció más material. Y bueno, Botana era un hombre, esto me parece que explica mucho lo que es la revista también, que Botana era un anarquista, era un tipo que creía en la creatividad, era muy buen titulero, como se sabe, ¿no? Era un anarquista total, y les digo, bueno, arréglense ahí con la revista Multicolor. Lo que pasa es que, como decíamos, el diario costaba 10 centavos y el precio no aumentaba cuando venía el sábado la revista Multicolor. Entonces esto se debe haber fundido produciendo la revista Multicolor, y por eso dura un año y pico, y después se acaban. Acá les puse un poco los textos de Borges, bueno, pero este es muy bonito. Y lo otro que tiene la revista, que a mí me encanta, que me pareció maravilloso y que es una de las claves para mí para entender a Borges, el Borges de la época,
es que publica una serie de reseñas bibliográficas, ahí tienen una bibliografía, y ahí hay elementos que permiten entender también la construcción del crítico Borges de una manera bastante excepcional, y que eso tiene que ver también con que él sabía que eso no era la Sur. Los que iban a leer eso era otra gente, y que se podía también permitir otro tipo, o sea, los márgenes eran muy diferentes de lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Yo creo que esto se deben haber divertido como locos ahí haciendo la revista multicolor, y eso se nota en el humor que tiene la revista, ¿no? En una cosa así chistosa, creativa, bueno. Y después, bueno, estos son los textos que publica. Este es Hombre de Esquina Rosada, ¿no? Hombre de Esquina Rosada, esta cuestión a mí me intrigó mucho tiempo, porque ven que la página no es muy linda, está como desequilibrada con la publicidad de YPF, ¿no? Y claro, YPF financiaba en parte el diario. Y el tamaño de la publicidad estaba decidido como predecidido. Bien que el texto está muy cortajeado y eso. Pero si se fijan en la ilustración, no se ve muy bien, creo, lamentablemente, pero no sé si la puedo pasar. En la ilustración uno ve el muerto en el medio y la gente alrededor. Y si miran abajo ven las velas y la cucaracha muerta en el medio. Cuando digo la apropiación chistosa, se ven esas pequeñas cosas. Por eso las revistas hay que leerlas, pero cuando digo leerlas hay que mirarlas también. La lectura es y será siempre una actividad visual, hay que mirarlas también, y ven cómo están muy recortadas, ¿sí? Y es uno de los textos que él publica bajo el seudónimo de Bustos en la revista, ¿sí? Hay toda una serie de prácticas del seudónimo y no sé si esto es abusivo, pero diría el pseudo-seudónimo, es decir, las iniciales, ese tipo de cosas, ¿sí? Y aquí les muestro un poco la edición. Entonces vamos de un circuito de revista. Por eso decía a mi esposo toda la mugre de las bibliotecas cuando yo trabajaba en esto. Y es maravillosa la banda, ¿no? Y claro, ustedes ven el circuito del Diario Popular, la revista dirigida a un público popular, a una editorial popular, La Tor. La Tor, pero en una colección. ¿No es maravillosa? En la banda es genial. Esa no la tengo, lamentablemente. Es un título, regalar? Un título en sí mismo, ¿no? Maravilloso. Toda la escoria del mundo. Maravilloso. Pero en una colección que era la colección Megáfono de la revista Megáfono, que en el mismo año en que empieza a salir la revista multicolor le hace ese homenaje a Borges, discusión sobre Jorge Luis Borges, ¿sí? Y ven que es una colección de historia, ¿no? Vidas de muertos, la reverencia histórica con algunos de los que después, bueno, acá te cedo la palabra a Lucas, evidentemente, algunos de los representantes del nacionalismo argentino después, en la época que en esta época todavía están un poco más cerca de Borges. Y a pesar de todo, Irasusta era un personaje fascinante dentro de todo, ¿no? Y acá se ve la revista. Esta me la dio Washington Pereira, por ejemplo. Y bueno, acá estaba el Seneca con el sur. Ya sabía. Bueno, ahora no, quería mostrarles antes esto. Esta es la imagen que se tenía de Borges en 1933. Esta es la discusión sobre Jorge Luis Borges de 1933. Es una de mis preferidas. Lamentablemente en la edición en español no quisieron las ilustraciones, porque esta me encanta. Y ven que Borges está representado como guapo, pero en función de la poesía es esto, evidentemente, ¿no? Y después les puse para mostrar un poquito más simplemente una de las revistas, una de las publicaciones donde están los escritores argentinos contemporáneos, y ahí se lo ve a Borges. Acá lo tienen un poquito más. La publicidad de la edición Tor en la época, de la máquina al lector, ¿no? Era la publicidad, el eslogan. Y este era el logotipo, que a mí me encanta, Contra viento y marea. Es maravilloso. Maravilloso. Y hasta ahora no hemos rastreado, con Patricia nunca hemos logrado rastrear del todo el autor, quién puede ser el autor gráfico de esto. Bueno, con una revista como esta, ustedes se imaginan, lo más frustrante de todo es que no había archivos, los archivos de crítica fueron subastados, por ahora no los hemos encontrado, algún día los encontraremos. Pero bueno, por ejemplo, para entender realmente, como decía el Borges en la época, las notas de esas son extraordinarias. Ahí uno ve cómo le empieza a pasar de ese tono más de los años 20, bueno, un poco chistoso, un poco pendenciero ahí, pero a esa especie de escritura que tiene una dimensión literal y una no literal, y que las dos se superponen. Entonces uno lo puede leer, algunas cosas que dice de los escritores lo puede leer como un homenaje,
pero también lo puede leer como que lo está cachando, se está tomando el pelo al escritor, y ahí nace eso que después se desarrolla en los 30 y que se neutraliza un poco durante la época peronista. Esa es una cosa que habíamos, ¿te acordás?, discutido también, Judith, en un momento. Se neutraliza un poco. El escritor argentino en la tradición, porque no tiene eso. Desaparece esa especie de doble lectura, ¿no? En ese momento. Después vuelve, porque... ¿No es en Pierre Menard que Pierre Menard justamente dice que hace una invectiva contra Paul Valéry y que la forma correcta de entenderlo era al revés de lo que estaba diciendo, que Paul Valéry así lo entendió y la amistad pudo continuar? Exactamente, esa es la ventaja. No se peleaba tanto como se hubiera debido pelear con la gente, con excepciones, ¿no? Porque esa nota al piso de Américo, esa nota sobre Américo Castro, bueno, a mi modo de ver, Américo Castro no lo quería mucho a Borges después de eso, porque ahí la literalidad no funciona del todo, ¿no? Pero es muy gracioso porque hasta el día de hoy uno ve, realmente uno lo puede leer de las dos formas, como homenaje o como lo destruye al escritor, ¿no? Y eso lo hace con sus contemporáneos. Sí, Lucas. Sí, el micrófono, Lu. Gracias. No, solo en esa línea recuerdo la reseña que hace Borges, creo que en Obra, del buque de Bernardes, que lo destruye, pero termina diciendo en conjunto un libro admirable, ¿no? Y es genial porque uno no sabe qué leer ahí. Es esto que decís de ese doble nivel de destrozar un libro y a la vez decir, no, me encantó. En una de las notas, un poeta desconocido, creo yo, dice eso: el poeta, abre paréntesis, de algún modo hay que llamarlo. Se acabó, ya dijo todo, y después sigue. Bueno, lo hace con Ortega y Gasset, bueno, que le hace, luego, creo que 2 meses después de la muerte de Gasset, escribe una reseña muy crítica, pero el remate final dice: seguramente yo no estoy entendiendo lo que los otros están entendiendo bien. Sí. ¿No? Entonces generaba una crítica despiadada asumiendo que la culpa era de él, que no estaba a la altura de entender eso. Sí, por eso yo creo que cuando Alan Pauls o Jorge Panesi dicen eso del Borges pendenciero, es cierto, pero bueno, los testimonios también dicen que incluso por la calle podía ser así en la época. Salían por la calle a caminar y venía alguien, le decía algo que le caía torcido y se le iba encima. O sea, era un Borges distinto, evidentemente. ¿No? ¿Quién es el que cuenta eso de que pasan por algún barrio popular y los insultan? Y entonces Borges se da vuelta y le dice: ¿cómo dice, señorita? Y salen rajando, claro, salen corriendo después de eso los dos, ¿no? No me acuerdo quién es el que, no sé si es Ibarra el que contó eso. Diría simplemente, como para redondear un poco esto, sobre que lo que es interesante es evidentemente que la concepción que Borges tuvo en esta época de la cultura popular no tiene mucho que ver con la de sus contemporáneos, en sí no tiene nada que ver con la de sus contemporáneos, y también es uno de los elementos que tienen productividad para él en términos de escritura, y que efectivamente hay un cambio importante en la época del peronismo. En la época del peronismo, porque el peronismo, bueno, se apropia ciertas zonas de la cultura popular. Por ejemplo, eso que decías de los 20 también, la fama y de la genealogía. Borges tiene varios ensayos en los 20 en que pone a Rosas como modelo. Después siempre dice que siempre fuimos unitarios. Mentira. En los años 20 Rosas está con Irigoyen, son los modelos, ¿no? Y ahí, bueno, claro, hay una apropiación peronista de Rosas, entonces ahí desaparece, nunca más, nunca defendimos a Rosas. Dice: mi mamá y yo siempre mueran abajo los federales, ¿no? Bueno, pero con la llegada del peronismo, por eso hay una serie como de temáticas que van a invertirse o desaparecer, pero también reivindicar la cultura popular es de algún modo estar más cerca del peronismo, ¿no? Y ahí hay como decía yo el otro día, una reivindicación del campo antiperonista de temáticas, autores y sí, historias que como que pertenecen al canon universal, ¿no? Ahí es la época de la Casa de Asterión, ¿no? Donde vuelve el mundo clásico otra vez. Ya no piensa en la Casa de Asterión y el general Quiroga en Collel muere, no. Es un mundo entre los dos, ¿no? Aunque es uno de mis cuentos preferidos, claro, me encanta. Pero, y además, uno de los cuentos, era que la infidencia de algo que me contó Annick antes, de los cuentos preferidos de los alumnos, sí, y alumnas de Annick en Francia. Sí, ese les gusta realmente mucho, lo leen con bastante facilidad. Mi hipótesis
que la hipótesis que desarrolla en el libro que estoy escribiendo ahora es que en realidad hay un retorno hacia lo popular cuando Borges se vuelve una figura popular en la ciudad de Buenos Aires y un escritor popular, donde siempre es discutido, siempre hay gente que lo trata de antipatria y todo eso, todo en Malvinas, bueno, todo eso, pero es una figura popular, eso es una característica muy típica de Borges. No sé si hay algún otro escritor que la gente reconocía así por la calle y lo paraba, y no creo que haya tampoco ningún otro escritor que le abría la puerta a toda persona que iba a golpear la puerta, porque todo el mundo sabía dónde vivía Borges, y golpeaba la puerta, abría la puerta y venga, escríbeme una cosa, sírvame un tecito. Esto también Alifa nos lo cuenta, ¿no? Que abría la puerta a todo el mundo, ¿no? Y he tenido varios colegas en Francia que cuando vinieron a Buenos Aires fueron, golpearon la puerta y les abrió la puerta, por supuesto, no tenían ni idea de quiénes eran, ni idea. Entonces, por ejemplo, Gerard Genet contaba esa anécdota tan graciosa de entonces, efectivamente, yo lo que diría igual es que en la época peronista sigue habiendo un par de textos que de algún modo muestran esa conexión con lo popular, como El Simulacro, ¿no? Donde es un texto donde uno puede ver el simulacro. A mí no me parece un texto necesariamente despectivo hacia el peronista, es un texto como muy analítico, ¿no? Como la ilusión cómique. Son esos textos, en sus declaraciones era espantoso lo que decía el peronismo, evidentemente, pero en los textos hay una retención y como una postulación, como una hipótesis sobre lo que es el peronismo. Después, bueno, dijo muchos disparates al respecto. Tengo dos preguntitas. Sí, dime. La primera, bueno, vos mostraste recién Hombre en las orillas, ¿no? Precursor de Hombre de la esquina rosada, y previo tenemos Leyenda policial. Y ahí en Obra y maniobras hablas que el relato policial le permite articular a Borges una serie de elementos que él venía trabajando, ¿no? Y es ahí donde entiendo que el relato policial se ubica también en el campo popular, y ahí es donde se hace el link. Sí, lo que permite historicizar los textos es que uno ve, por ejemplo, cuándo aparece el primer texto sobre cine, cuándo aparece el primer texto sobre lo policial, y uno puede ver a qué más o menos está vinculado en la época. Y efectivamente, mi hipótesis ahí es que él había escrito muy poco, de hecho, sobre el mundo de los guapos, pero evidentemente tenía ganas. Y además de las leyendas y las historias muy populares que circulaban en la redacción del Crítica, que esto es cierto, los testigos lo cuentan, además de eso, él lo dice, ¿no? En Lazarus Morel, no, en Eastman, ¿no? Y se cuenta en ese primer párrafo, se enfrentan dos cuchilleros, esta es toda la historia de nuestro malevaje. Ahí como que se acaba la historia. Y mi hipótesis había sido que la forma en que se vuelve productivo para él el mundo de los guapos es rescatando la idea de la existencia de un enigma policial. Piensen que la muerte, el crimen de Roger Ackroyd no es mucho antes, ¿no? Es en ese periodo, ¿no? Además, y en Hombre de la esquina rosada, el narrador es el asesino también, ¿no? Y está esa cosa, ¿no? Era introduciendo esta idea del enigma. Y después, claro, fui rastreando y me di cuenta que casi toda su literatura de los años 40 funciona con esta idea del enigma. Pero claro, no, el enigma no es quién mató, quién es el asesino, sino, por ejemplo, como en La muerte y la brújula, el enigma es la ciudad de Buenos Aires. O sea, los enigmas en la casa de Asterión es la identidad de Asterión, la identidad del Minotauro, efectivamente. Hay un enigma siempre que está funcionando en algún punto. A veces es el elemento que organiza todo el texto, como en la casa de Asterión. A veces es como un elemento un poco periférico. Pero en Hombre de la esquina rosada, efectivamente, es eso lo que le permitió volver productivo el mundo de los guapos. Sí, incluso en La muerte y la brújula, si mal no recuerdo, también está indefinido si sucede en Buenos Aires o en París, ¿no? Porque va en un terreno de malevajes y de repente es la quinta de Tris-le-Roi. Sí. Y lo otro es el cine. Evidentemente el cine era un género, lo policial era un género muy popular. Ustedes conocen ese texto donde Vittorio Campo dice: cuando me duele la cabeza, me tomo una aspirina o me meto en la cama y me leo una novela policial. Ahí lo tienen todo, cuando quieren ver las diferencias. Y a él le gustaba el género policial, pero no todo, evidentemente. Escribe muchas notas sobre eso en la época, casi todas desaparecieron después. Y el cine también era un género popular. Y lo que pasa es que la construcción que hace de Borges, Le Cahiers du Cinéma después, en los años 70, con Kosarinsky y compañía, es como un Borges que mira películas de élite, pero no es así en los 20. El primer texto de Borges sobre el cine es del 1929.
Y son películas norteamericanas de gran público, ¿no? Y ahí, bueno, yo sostengo ahí en Borges ante el fascismo que lo que le interesa es la estructura narrativa, cómo Hollywood hace frente a la Segunda Guerra en términos narrativos, ¿no? Cómo reciclan el enigma, cómo reciclan la novela, el relato de espionaje. Y además hay vínculos muy directos entre, por ejemplo, el jardín de senderos que se bifurcan y el espía negro de Michael Powell. Los vínculos son extremadamente directos, ¿no? Es una película extraordinaria, pero en la época no era una película de élite. Michael Powell no era un cineasta que iban a ver los intelectuales únicamente. Ahí en el libro, Anik, decís algo que me parece muy interesante. Señalás, la selección borgiana se opone a toda táctica editorial, ¿no? Porque, señala Anik, no recupera textos de la juventud. En vez de vender más texto, de vender más producción, lo que hace es reducir. Y pensaba, y te quería preguntar a partir de esto, en ficciones, ya en la edición final de ficciones, que empiece con Tron. No, pareciera ser un texto poco marketinero, ¿no? Para un lector que nunca leyó a Borges, empezar por Tron. Porque si hablamos, por ejemplo, en un corte musical, ¿no? Va una canción quizás más ganchera y demás, que lo podemos asociar en este caso al Sur, que pese a que es del 53, luego forma parte de ficciones. Pero está como esa clave, no de, a mi entender, no de filtrar lectores, sino de poner la vara en otro lugar. Sí, es verdad, pero tenés que tener que pensar que empieza con yo. Que empieza con un narrador que se puede identificar a Borges, y eso es una entrada más fácil. Es una entrada más fácil para el lector. Y que hay en el volumen toda una construcción y un equilibrio, ¿no? Entre narradores que no se pueden identificar con el autor y narradores que se pueden identificar con el autor. Y creo que ahí hay algo. Y en el movimiento del texto, sí, cuando lo entienden les gusta mucho a los estudiantes también. Hay algo de partir en la época de una realidad muy concreta, Argentina, e ir al resto, ¿no? Evidentemente. El mundo se acaba. Y eso también creo que ayudaba a los lectores a entrar, pienso yo. Y la primera línea en un texto de Borges siempre es capital, ¿no? Es lo que pasa también después con el Aleph, hay una serie también, bueno, toda esa serie de narradores que se puede identificar a Borges, pero cuando se trata de un criminal nazi mi nombre es Otto Dietrich Zollinde, imposible identificar, ¿no? En esas primeras líneas siempre pone como algo que permite una entrada, pienso yo. Ahí hablas de Deutsche Requiem. Sí, Deutsche Requiem, sí. Sí, ahí muy claro, porque vienen varios textos antes donde uno puede decir, bueno, Borges, mi nombre es Otto Dietrich Zollinde. Sí, no, ahí no se puede identificar, ¿no? Eso es, yo pienso que también en la época, como la noción de ficción, para todos nosotros, evidentemente hoy también es muy difícil decir que es la ficción, ya sabemos que tenemos un montón de definiciones, pero es muy difícil. Pero en la época, pero de algún modo sabemos de qué hablamos. Pero en la época la noción de ficción no es tan clara. Y entonces que el volumen empiece así también tiene que ver con permitir una entrada, creo yo. Que Buenos Aires y una cosa que uno puede reconocer, ¿no? Y esta anécdota me la contó también un imprentero en la época que estaba haciendo la investigación, que es que ustedes recuerdan que Ficciones sale en 1942, ¿no? Y bueno, 44, perdón. Borges se fue a la imprenta a recorregir las pruebas. Hacía 45 grados en la imprenta. Se sentó una semana a recorregir las pruebas de manera obsesiva. El control del texto. El control del texto es una cosa muy interesante en eso. Y hay ese testimonio, ¿no?, de Rodríguez Feo, que dice: se pasa los domingos a la tarde tachando palabras. Probablemente sea cierto, pero hay una cuestión en el control del texto. Y el ejemplar de la segunda edición de Ficciones, el ejemplar de Borges creo que lo tiene Helft en la colección,
y ahí los textos que sacó de ficciones los arrancó. Arrancó las páginas para sacarlo del volumen. No es que le dijo al editor, sáquemelo, arrancó las páginas. Es una cosa muy impresionante desde el punto de vista de la relación a la materialidad. Ahí hablas del control del texto y estuviste desarrollando mucho la idea del Borges popular y de lo popular sobre Borges. Quería preguntarte en torno, ya no sobre el control del texto de Borges, sino del control de Borges de cómo quería ser leído. En esas maniobras, precisamente, ¿vos ves que él estratégicamente fue constituyendo esa figura popular? ¿O es más, o son muchos factores como la crítica, etcétera, las que van determinando? Quiero decir, ¿cuál es el grado de intervención de Borges en esa construcción de figura de autor? Bueno, es mi hipótesis, yo lo veo así. Para mí hay un grado de control muy excesivo en el texto, pero acompañado de la idea que no se puede controlar la lectura. Yo creo que él siempre tuvo muy claro que la lectura no se puede controlar. Y que, bueno, que lo que un lector va a hacer en un texto, esto es pura concepción borgiana, uno nunca lo puede prever. Pero hay cosas, es casi como si el control del texto estuviera destinado a evitar ciertas cosas y no generar ciertas cosas. Sin evitar que los textos le digan a uno cómo pensar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que es una carrera muy larga la de Borges y hubo momentos muy distintos. Yo personalmente pienso que él no tenía la intención de dictarle a nadie cómo leer, que cuando le preguntaban cosas contestaba lo que se cantaba ese día, ¿no? Siempre decía cosas distintas. Pero lo que pasa es que la experiencia esencial en la carrera para mí de él es, en la que estudié después, es El Jardín. En 1942, el Premio Nacional de Literatura, El Jardín de Senderos que se bifurcan, esa impresión de ilegibilidad, de que nadie entiende lo que le está escribiendo, ni lo que quiere hacer, ni lo que está haciendo, y yo creo que la lección que él de algún modo saca de ahí, que es lo que explica también por qué cuando uno lee la correspondencia ve que le da mano libre a Caillois para que haga lo que quiera, como si no le importara cómo se lo va a leer en Francia. Que yo creo que la conclusión que él saca es que mejor cualquier tipo de recepción que no haya recepción. Porque en 1942, además de que para las fuerzas aliadas y toda la gente que estaba del lado de los aliados, es como el año del infierno, ¿no? Es como el año que uno lee los diarios de Brecht, también de Thomas Mann, todo lo que uno quiera. Es el año del infierno, todo se fue al tacho, ahí no había esperanza, todo el mundo pensó que el nazismo iba a ganar. Bueno, es como el peor momento. Y para Borges es también como el momento el momento cero, de no legibilidad, ¿no? Y creo que él ahí saca esa lección, dice, bueno, no importa, favorezcamos lecturas aunque no nos gusten, porque lo importante es que haya una recepción. Esto lo decía Josefina Ludmer también. No importa si la gente habla mal o bien de uno, sino que hable de uno. Sí, lo decía de los literatos, ¿no? De nosotros literatos. Y sí, efectivamente, es como que no importa. Y después uno ve en las correspondencias a Borges favorecer lecturas y publicaciones con las que uno sabe que no puede haber estado de acuerdo. No puede haber estado de acuerdo con la lectura de Caillois. Es imposible. Es imposible. Ideológicamente es como el día y la noche. Pero hay una lectura, hay una recepción. O sea que lo que él quiere, de lo que él es consciente, porque total queda el texto. El texto siempre se va a poder leer un día de otro modo, ¿no? Esa es un poco para mí la clave de la cosa. Y después, bueno, cuando le preguntaban, yo creo que decía lo que tenía ganas ese día. O sea, sí, yo quise hacer esto, sí, yo quise hacer esto. Pero no existe en Borges la idea que uno puede realmente controlar la recepción. Puede controlar algunos efectos de sentido editoriales. Era un hombre muy sensible a lo editorial, ¿no? ¿Recuerdan que decía eso de que para él el Quijote era el Quijote con las ilustraciones de Gustave Doré? O sea, como un libro es un libro en una edición particular. Si uno cambia de edición, no es lo contrario de lo que dicen los especialistas de estética en los años 80 y 90, evidentemente, como Danton y compañía dicen el rojo y negro es siempre rojo y negro. Yo se lo he escuchado decir a Jeanette, rojo y negro en cualquier edición es rojo y negro. No. Rojo y negro es una edición de rojo y negro. Eso es la estética borgiana. Y por eso tanta importancia, y creo que también es una cosa que él desarrolló mucho en el Crítica. Creo que del Quijote dice que lo había leído primero en inglés, luego lo lee en español y dice, me pareció una mala traducción.
Sí, eso, bueno, el sistema el sistema de inversiones de Borges es muy interesante, ¿no? Todos quisiéramos ser inmortal, inventa un cuento, el ser inmortal es una maldición, ¿no? Es todo así, el sistema de inversión en Borges, ¿no? El original es superior a la traducción, no, la traducción es superior al original. Y eso es cuando yo digo productividad, es que son esos gestos los que para él producen productividad, porque como dice eso de, como no sé griego, la Odisea es una biblioteca internacional para mí. En vez de haber un texto, hay 1 millón, hay 15.000, y eso, la idea es reproducir los textos, ¿no? Que la literatura se siga reproduciendo. Bueno, en el caso de Joyce, él que traduce las últimas páginas del Ulises, él dice, yo no leí el Ulises, lo dice. No. Y sin embargo, traduce el final. Sí, bueno, pero como él dice, no hace falta leerlo para conocerlo. Eso también quiere decir en un sentido que es un clásico para él, pero bueno. Sí. No, esos experimentos, no. Porque, no, bueno, quiero decir, yo pienso que esos experimentos a él no le interesaban mucho porque empujan la posibilidad de la lectura, de la legibilidad, un poco más allá de lo realmente posible, cuando es demasiado difícil leer. O sea, tiene que haber lectura, después la cuestión es la interpretación, pero tiene que haber posibilidad de lectura. Salvo en los 20, donde tiene esos experimentos un poco extrambóticos, donde a veces es difícilmente legible. Pero eso es una de las lecciones, creo, que saca de las vanguardias también. Tiene que poder ser legible. Bueno, para finalizar, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran transmitirle a Nick. Sí, Susi. Hay un segundo el micrófono. Acá a la señora. Le van a acercar un micrófono. Gracias. La expresión maniobra a la literatura, ¿es todo esto que estuviste contando? Sí, pues te referís al título también del libro. Claro. Bueno, había pensado empezar por ahí, me dio vergüenza, pero solo lo voy a poner acá para que lo vean. El título de la tesis era La construcción de una obra alrededor de la creación de Historia Universal de la Infamia. El título Borges, Obra y Maniobras, es de mi esposa, que como ya ven es un personaje. Cuando yo lo quise editar, digo, no podemos poner ese título, La construcción de una obra, no podemos poner un título con la, que empieza así, qué sé yo. Entonces le digo, a ver, pensemos algo. Y viene y dijo, Borges, Obra y Maniobras. Y quedó. ¿Del informático? Sí. El informático es literato, en realidad. Estudió literatura alemana en Múnich, pero ahora es informático. Claro. Podría venir al Borges Palusa 5. Sí, yo te el lo traigo, informático. que le explique los programas, que le encanta. Claro, me refería al título de la charla de hoy, de la conferencia. Sí, también, de hoy. es por las maniobras editoriales que él hace, ¿no? Es por las maniobras editoriales que, bueno, los efectos de sentido de esas maniobras editoriales. A mí me interesan muy poco las causas, son los efectos de sentido, ¿no? Lo que me interesa. Los efectos de sentido de esas maniobras, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay textos que en la revista Multicolor publica de forma anónima, pero están en Historia Universal de la Infamia, entonces en esa maniobra los convierte en textos autoriales, ¿no? Y es ese tipo de cosas lo que a mí me interesa, lo que saca, lo que pone, las razones, la interpretación. Yo les recuerdo además que cuando empezaron a salir las ediciones Inquisiciones, el tamaño y el idioma, la mayor parte de la crítica lo que buscaba eran los antecedentes del Borges que conocemos en ese periodo. Y en realidad si uno lo lee sin el prisma de lo que fue después, ¿sí? Que es lo que yo trato de hacer siempre, que hice también con Schliemann, es uno posicionarse en el momento histórico y tratar de leer sin leer con el prisma posterior. No es tan fácil, pero se logra un poco. Y no es tan así. Hay cosas comunes, pero hay rupturas totales respecto a lo que Borges es después también. Sí, por eso las maniobras. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Ahí. ¿Ahora qué estás escribiendo, Anik? ¿En qué estás ahora? ¿En qué estás? ¿En qué ¿Escribiendo andas? o publicando? Son dos cuestiones distintas. No, escribiendo, investigando, escribiendo. Bueno, acabo de terminar de escribir un libro sobre 3 exploradores y es sobre las cartas y los informes de Rimbaud, una excursión a los indios ranqueles y los primeros textos de Schliemann del descubrimiento de Troya. Ya partió a la editorial, a la imprenta ahora en julio.
Y ahora sobre Borges estoy escribiendo un libro sobre la figura autorial que construyó en la época de la dictadura y el retorno de la democracia, es decir, 1976-1986. Y tengo unos 7.000 copias de diarios y artículos de revistas donde aparece Borges de algún modo. Y estoy trabajando esa masa de textos. Y ahí, como decía, que se vuelve otra vez una figura popular. Y la aparición de Sábato cruzándose todo el tiempo ahí, ¿no? Sí. Qué interesante eso, increíble. Sí, propongo una masa total. Sí, es increíble. Es enorme. Es increíble. Pero plantea una serie de problemas teóricos que no son tan fáciles de resolver, como la cuestión de si hay relato o no hay relato, porque es un mini relato, la cuestión también desarrollo ahí ese concepto de capital mediático, ¿no? Se construye un capital mediático que permite leerlo o abordarlo de otro modo, eso. Y después estudio lo que yo llamo, al final definí como escenas, porque no quiero considerar los relatos, escenas de la dictadura, escenas de la democracia y escenas transversales. Entre la dictadura, por supuesto, está el almuerzo, bueno, hay una serie de cosas. En la parte de la democracia hay el juicio, hay cuando se casa, ¿no? Cuando se instala en Ginebra, hay la adaptación de la intrusa, que causa mucho pavor ahí. Y entre las escenas transversales están con el Premio Nobel, la ciudad de Buenos Aires, son temáticas que están presentes en todo el periodo. Pero bueno, yo estudié primero de 1919 a 1935, después de 1936 a 1946, y como ven ahora estoy en el 76, me salté el peronismo. Me salté el peronismo, pero por supuesto tengo que estudiar los años 60 y 70 para poder entender qué pasa a partir de 1976. ¿Sí? Y es muy divertido, es muy divertido. Hablando de sexo, es muy divertido. Ahí cuando se casa aparece con la Elsa. sexualidad. Cuando se casa con María Kodama aparece la cuestión de la sexualidad. ¿No se acuerdan que hay declaraciones en la época? Bueno, es muy divertido todo eso. Pero a mí lo que me interesa en realidad más en eso es que es esa acusación de no ser un escritor argentino que vuelve periódicamente y que aparece en los 40, ¿no? Porque dice, y recuerdan también el texto de Ibarra, ¿no? Nadie tiene menos patria que Jorge Luis Borges, ¿no? Esa idea del Borges desarraigado de la cultura nacional que nace en los 40, que no la inventa Cayuá, la inventan entre Borges y Ibarra, y después Cayuá la retoma y la construye también muy bien. Esa idea, ¿no? del Borges desarraigado vuelve de vez en cuando. Y de hecho en el libro de Carlos Gamerro, el que hace un ensayo sobre el Martín Fierro y el Facundo, advierte que Borges cambia su discurso respecto al Martín Fierro y dice qué otro destino hubiese tenido la patria si el libro canónico hubiera sido el Facundo y no el Martín Fierro. Cuando Borges trabaja sobre el Martín Fierro, lo reescribe en El Fin, en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, hace una maniobra discursiva muy fuerte. Sí, además hay varios artículos muy tempranos sobre Martín Fierro, es una muy larga historia en Borges, ¿no? Ya en los 20, y hay, como bien decís, lecturas muy diferentes de Martín Fierro, y después lo va como aplanando y uniendo, pero sí. Ahí Judith, y hacemos la última, y ya vamos cerrando. Un comentario, no sabía que estabas trabajando sobre el último Borges, me sorprendió. Y me sorprendió más cuando vos dijiste, ven que me salté el peronismo, porque el Borges del peronismo es un Borges muy controversial, ¿no? Digo, es un Borges, ahora con el que te vas a meter no es menos controversial. No, es un lío terrible. Claro, es un despelotes. Pero además por la masa, porque ahí también mi esposo informático tuvo que escribir un programa para manejar los 7.000 artículos de diario, porque imaginan que uno no encuentra nada, sino. Pero no, me salté el peronismo, no realmente, ¿no? Porque yo trabajé mucho sobre las obras completas de MC, las primeras, las del 74. Y en realidad escribí varios artículos sobre la figura autorial de Borges, como sabe Lucas, y el libro empieza con una historia de la figura autorial borgiana también, y ahí hablo de este periodo, sí. Pero yo no sé por qué fue, pero en realidad es una cosa también un poco personal, porque yo, como crecí en la época de la dictadura, y como saben, las dictaduras son terribles,
pero algo de lo que se habla muy poco que también producen es mucho aburrimiento, porque los discursos están controlados, estereotipados, los medios también. Y yo recuerdo al Borges de mi adolescencia, el enfant terrible, que venía y decía todas esas cosas tan divertidas, no necesariamente ideológicas contra el gobierno, pero sí contra la política cultural, contra la pavada, en fin, cosas, contra tonterías que se decían, etcétera. Y lo recuerdo como una especie de bocanada de agua fresca, ¿no? En el medio de eso, aunque en esa época, claro, no era consciente de que él había sido antiperonista, no lo conocía tanto como autor, ¿no? Pero recuerdo eso de prender la radio a la mañana y todo el mundo chupando las medias a los militares, y venía Borges y decía, no sé, alguna cosa así: hay un mundial de fútbol. Decía, en pleno 78, hay un mundial de fútbol, va a haber un mundial de fútbol. Tenemos un equipo nacional. Esas cosas que eran muy divertidas en medio del tedio que también y del terror que es una dictadura. Y yo siempre había querido hacer este trabajo, lo confieso, pero había calculado que me tenía que instalar acá, no sé, 5 años para revisar todos los medios, ¿no? Y Vaccaro, me salvó Vaccaro una vez más, porque resulta que había un señor que trabajaba en un banco, que era fanático de Borges y Cortázar durante toda la época, la carrera de ellos, y tenía un amigo kiosquero. Entonces todos los días iba al kiosco y le decía: ¿me dejás revisar los diarios y revistas? Y miraba si había algo sobre Borges y sobre Cortázar. Y se compraba los artículos y juntó todo eso. Y un día eso se subastó. Y Vaccaro fue y lo compró. Y me abrió las puertas de su casa para que yo lo trabaje. Fotocopiar eso, en fin, fotografiar eso, a mí me valió una tendinitis acá en la pierna que me costó 2 años sacarme encima. Ustedes se imaginan lo que es fotografiar 7000 artículos en todos los tamaños, paradito así con la cámara. Bueno, y por eso yo había pensado que nunca lo iba a poder hacer. Y después lo que hago, claro, cuando veo los artículos, hay algunas colecciones en Francia, y también lo hago cuando vengo acá, que me permiten ver el diario, el contexto de publicación y todo eso. Pero tengo el origen, tengo el artículo en sí sobre Borges. Y realmente hay cosas un poco divertidas, ¿no? Es decir, alguien le roba el bastón y sale en el diario, ¿no? Y como le contaba a usted, Sucia, hay esa cosa que a mí me rompe un poco, pero bueno. Borges viajará el mes próximo a recibir el Cervantes, al día siguiente. Borges viaja pasado mañana a recibir el Cervantes, al día siguiente. Borges viaja mañana a recibir el Cervantes. Borges viajó hoy a España a recibir el Cervantes. Todos los días. Y es como... Eso habla de la intensidad de la época. Impresionante. Eso es central. Impresionante. Esa masa de la cual hablabas es esa, no, pero realmente estornudaba y salía en el diario. Por supuesto. Y es una cosa increíble. Y claro, hablar de la televisión y de la radio, ¿no? Que se te va... Eso es más difícil. Es mucho más Eso es más difícil de conseguir. Sí. No tengo todo. Ahí no tengo sin todo. duda. Pero es más difícil de conseguir, sí. Pero lo que es interesante es que plantea también esa cuestión de qué hace uno con eso. ¿Eso es un relato? ¿No es un relato? Entonces todo ese cuestionamiento de si hay relato en los medios. Y además tengo esto de Borges viajará mañana a España a recibir Cervantes en 5 diarios distintos, Sí. o 6. Ese es el retorno de lo popular, resignificado. Exacto, esa es mi hipótesis. Sin duda. Y vuelve, ¿ves?, a otra forma de lo popular. Es apasionante, es una maraña terrible. Y después, bueno, por supuesto está la cuestión ideológica, lo que decía sobre el peronismo, lo que no decía sobre el peronismo, cómo él hace marcha atrás en el momento de la democracia. Pero claro, hay que recordar también que el año 1984-85 es el único momento en que Borges vive en armonía con la sociedad argentina, porque apoya a Alfonsín, hay una especie de momento así idílico de armonía. Después decide instalarse en Suiza, pasan otras cosas y vuelven las acusaciones de apátrida y todo eso. Pero hay un momento de armonía y muy bello en que él dice: yo me equivoqué, decíamos disparates sobre el peronismo, hicimos mal en apoyar el gobierno militar. O sea, hay un momento en que dice todo eso y hace un par de análisis sobre la realidad política argentina que uno puede adherir o no, pero que son francamente interesantes. En cambio, como saben, sus declaraciones sobre el peronismo en los años 60 y 70 son lastimosas, ¿no? Es una irracionalidad total. ¿No? Pero esto es muy analítico lo que dice, lo que dice sobre derechos humanos también.
Igual les recuerdo también la primera, esto yo no lo sé, no sé por qué es. Tengo Esteban Buch, ¿no? Mi colega, tiene la hipótesis que es el Premio Nobel de la Paz, que es por Pérez Esquivel. En el 80 se produce un cambio en los medios y mucha gente que nunca decía nada contra el gobierno militar empieza a hablar en contra. Y Borges es uno de ellos. Borges es uno de ellos. Pero no es el único. No es el único. Y no, probablemente tiene que ver con Pérez Esquivel, pensamos, pero no está muy claro eso. Saben que en el Borges Palus anterior, una conversación con Carlos Gamerro, hablando de una película que se llama Performance, de 1970, en el cual el protagonista es Mick Jagger, y que ¿El baño? claro, que en la escena de un Londres psicodélico, un Mick Jagger que aparece con mujeres en la bañera, aparecen momentos de Borges, es decir, lecturas de Tlön, etc. Pero él decía sobre la escena final de la película que, perdonen el spoiler, pero que le pegan un tiro a Mick Jagger, la bala va atravesando la cabeza de Jagger hasta que llega a Borges, a la foto de Borges, que es un espejo, y se rompe. Y decía Gamerro, Borges es un disparo a la cabeza de Mick Jagger y que aparezca en el final. Y pensaba eso lo mismo trasladándolo a lo que decís de la tendinitis, ¿no? Borges es 2 años de tendinitis fotografiando textos donde aparecía. Las condiciones corporales de la investigación a veces son difíciles, ¿no? Con la investigación Schliemann, cuando yo empecé, los archivos estaban en un subsuelo al que no se podía acceder salvo si te llevaba el archivista. No podías ir con agua, no podías ir con comida, por supuesto. Y estaba solo abierto de 9 a 16. Entonces yo llegaba a las 9 y me iba a las 16 sin haber comido, ni tomado agua, ni podido levantar. A veces así, después lo mejoraron. Después me conocían y me decían, entre con la botellita, me decía el archivista. Pero las condiciones materiales de investigación son complejas, y esa es una pregunta que vos lo mencionabas respecto a eso. Yo me la hacía en la época, pero era como que no la compartía. Pero ahora en mi trabajo actual trato de pensar eso, todo tipo de cosas, sexo, género, historia personal, condiciones materiales en el sentido de dónde se consultan, si uno ve el texto en verdad o no, ese tipo de cosas, y cómo eso se inscribe y da posibilidades de generar ciertas hipótesis y obturar otras también, Por ejemplo, a mis estudiantes siempre les digo, sí, trabajan con el microfilm, lo que quieran, pero tienen que ir a ver el original. No pueden escribir una tesis sin haber visto el original. No, pero madame está microfilmada. No me importa. Trabajen en lo cotidiano con el microfilm, pero vayan a ver el original, porque es otra cosa, ¿no? Y también las condiciones de acceso a archivos son complicadas. Igual, como yo digo, yo estoy muy agradecida, la gente acá fue toda muy generosa conmigo, y creo que esto hay que subrayarlo porque siempre se habla un poco de las dificultades del ambiente, y yo no era nadie, era una estudiante, nadie me conocía, iba y decía, disculpe señor, tocaba el timbre, y disculpe señor, me dijeron que usted tiene tal revista, y la colección Propensano fue un poco triste, porque usted sabe, hay desaparecidos en la familia, y ahí tuve que tomar el té también, y me contó toda la historia del hijo desaparecido, y yo salí llorando, bueno. O sea, toda esa cosa tiene que ver, y era la única que tenía una revista que yo buscaba, La Vida Literaria creo que era la que buscaba en ese momento. Sí. Bueno, le damos un aplauso rockero, muy rockero, a Madame Annick Louis.